tutorial vamos a ver una variante de cómo poder simular un sensor de temperatura, ¿vale? Bien, en el libro de prácticas de Arduino Block y nosotros en el taller pues vamos a utilizar preferentemente el DHT11, que es un sensor de temperatura y humedad, un módulo muy sencillo y que pues bueno, nos permite obtener valores de temperatura y de humedad, ¿vale? Como veis aquí, pues la manera de conectarlo sigue siendo bastante sencilla, ¿vale? Normalmente casi todos los módulos funcionan igual. Conectamos el positivo a un terminal, negativo al otro terminal y pues bueno, lo que vamos a hacer es la patilla, el terminal de salida, en este caso el terminal que tenemos de datos, pues lo vamos a conectar muy parecido a como si fuera, en este caso, hace una conexión tipo un pulsador, ¿vale? Lo conecta a la patilla número 2 y al mismo tiempo le pone una resistencia, en este caso lo lleva a los 5 voltios. Bien, esos los que no tienen, los que no están listos si tuviéramos el sensor únicamente, pero en cambio si tenemos el módulo, pues como veis aquí, ni siquiera nos hace falta esa resistencia, ¿vale? Ya el modulito lleva incorporada esa resistencia y lo único que haríamos pues sería alimentar el negativo, alimentar el positivo y la señal llevarla a uno de los terminales. Bien, ya digo que nosotros normalmente vamos a utilizar este tipo de sensor, pero ¿cuál es el problema? Pues que el Tinkercad, para poder simularlo, no nos ofrece el DHT11, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que he pensado para que podamos simularlo? Porque lo interesante es poder simular todo esto. Pues bien, yo he cogido el sensor de temperatura que me ofrece Tinkercad. Si veis aquí, pues el sensor de temperatura es TMP36, ¿vale? Este es un sensor de temperatura también muy sencillo que tiene 3 patillas, ¿vale? Una la conectamos a positivo, una la conectamos a negativo y la patilla central es la que vamos a llevar a donde queremos recibir la entrada. En este caso lo vamos a conectar a una de las entradas analógicas, la analógica 0, ¿vale? Bien, os voy a explicar un poco, según el fabricante nos dice, cada grado centígrado, este sensor lo que hace es variar su salida en milivoltios, ¿vale? Y lo que nos está diciendo es que por cada grado centígrado que detecta hay una variación de 10 milivoltios, ¿vale? Bien, eso va a ser muy útil a la hora de poder realizar la programación, porque nosotros recordar que las entradas en Arduino son de 0 a 5 voltios, ¿vale? Y que en este caso lo estamos conectando a la entrada analógica, por tanto tenemos una posibilidad de 1024 valores, desde 0 hasta 1023. El 0 nos va a coincidir con los 0 voltios y el 1023 con los 5 voltios. Nosotros tenemos que ser capaces de transformar esas variaciones de milivoltios, esos 10 milivoltios por grado, poder transformarlas en una lectura a grados centígrados. Para ello, pues bueno, parece un poco complicadillo, pero creo que viéndolo resulta bastante sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo lo que he hecho aquí es crearme una función para calcular la temperatura, ¿vale? Aunque parece un poco complicado, sobran bastantes operaciones y tal, o sea, sobran bastantes líneas. Lo que he hecho es enviar cada una de las variables para ir viendo cómo hacía el proceso, ¿vale? En este caso, este programa lo que va a hacer es un programa muy sencillo que detecta la temperatura, el sensor de temperatura, y si la temperatura es superior a 35 grados, pues se va a encender un LED, ¿vale? Y si es inferior, pues el LED va a estar apagado, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a convertir esa entrada del sensor de temperatura a grados centígrados? Pues bueno, mirad, aquí en esta primera línea lo que hacemos es la entrada que tenemos conectada, la entrada la guardamos en una variable que vamos a llamar TMP36, ¿vale? Y yo lo que he hecho, como os he dicho, es ir enviando cada una de las variables, cada uno de los valores, que luego veremos en el monitor serie, ¿vale? Doy un tiempo de espera para poder leer los valores y aquí me creo una variable nueva, que lo que va a hacer es multiplicar el valor que me ha dado aquí por un número, el 0.0048. ¿De dónde sale este número? Este número es el resultado de coger los 5 voltios, que es el mayor valor posible que puedo tener en voltios en esa entrada, y dividirlo entre 1024 valores, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, para obtener una lectura en voltios, como el fabricante me ha dicho que cada grado centígrado son 10 milivoltios, pues yo lo que tengo que ver es, tengo que sacar ese valor de lectura en voltios. Entonces, bien, en primer lugar lo que hago es
digamos, acotar mi fondo de escala, ¿vale? Mis 5 voltios, la posibilidad que tengo son 1024 valores. Entonces, si hago 5 partido 1024, me da este valor, ¿vale? Una vez que tengo esa multiplicación, es decir, el valor que me ha dado, la lectura que me ha hecho la sonda multiplicado por eso, me lo mando al monitor para ver qué tengo, ¿vale? Bien, ese valor que tenía anteriormente, como me ha dicho que cada grado centígrado son 10 milivoltios, ¿vale? ¿Cuántos voltios, para yo obtener cuántos voltios son, tengo que multiplicarlo por 100, ¿vale? Entonces, al hacer la multiplicación de 100, ya voy a tener los voltios, digamos, la variación en grados que he tenido, pero pasada a voltios, ¿vale? Esto, si no se entiende muy bien, pues, bueno, sería cuestión de mirar por ahí algún videotutorial, pero vamos, en realidad solo tengo que tener en cuenta que cada grado centígrado tengo un aumento de 10 milivoltios por grado centígrado. Tener en cuenta el fondo de escala, recordar que es 5 dividido 1024, entonces el valor que tengo en la entrada lo voy a multiplicar por ese número, el 5 partido 1024, y luego para saber los voltios que tengo, es decir, lo que hago es la lectura que tiene el sensor, lo multiplico por 5 partido 1024 y luego lo multiplico por 100 y eso ya me daría los voltios, ¿vale? Que estoy obteniendo dentro de mi entrada, ¿bien? Bien, ¿por qué ahora tengo que restarle 50? Porque dependiendo del sensor de temperatura que utilices, si utilizara un LM35, por ejemplo, no haría falta restarle este 50, ya que el fabricante me dice que el rango de valores de temperatura va desde 0 hasta un determinado valor. Pero en este caso, el TM36, el TMP36, ¿qué pasa? Que empieza en menos 50, por tanto, yo no quiero... tengo que restarle esos 50 para que tenga una lectura en grados reales, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho todas estas operaciones, que parecen un poco difíciles, pues lo único que hago es enviar un texto. La temperatura en grados centígrados es y mando la temperatura. Y aquí lo que hago en el bucle, pues bueno, siempre constantemente, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar calculando la temperatura que marca el sensor, es decir, ejecutando toda esta función. Y si el valor de la temperatura es mayor de 35, pues voy a mandarle un on a la salida 2, que es donde tengo colocado un LED, ¿vale? Y si no, pues voy a mantener el LED apagado, ¿vale? Bien, bueno, aquí tenéis el programita y entonces volvemos a hacer lo de siempre. Pues bien, cogemos el código, sacamos el código, ¿vale? Y lo copiaríamos y nos lo llevaríamos, ¿vale? Aquí, ¿veis? Las operaciones están... Aquí están detalladas en lenguaje de programación, en C, pues están las mismas operaciones que tengo ahí, es lo que está realizando para calcular la temperatura. Bien, una vez que hemos visto esto, pues bien, nos llevamos el código, nos hemos llevado el código, ¿vale? La manera de alimentar el sensor, como ya os he dicho, positivo, negativo y la 0, y la manera de conectar el LED, pues bueno, lo hemos visto infinidad de ocasiones, ¿vale? Hemos puesto el código, voy a dejarme el código aquí, ¿por qué? Porque es interesante que veamos qué es lo que va ocurriendo con el monitor serie, ¿vale? Cuando le damos a iniciar la simulación, iniciamos la simulación, ¿vale? Y veis, automáticamente me está haciendo unas lecturas, hace la lectura que tiene, esa lectura ¿de qué depende? Pues del valor que yo le dé al deslizador, ¿vale? Mirad, aquí el deslizador está marcando, si lo veis, 25 grados, ¿vale? A ver, 25 grados, bien. ¿Veis? ¿Qué me está marcando a mí? ¿Qué me está dando 23,44 grados? ¿Esto qué es? Por los decimales, porque la operación de 5 partido 1024 no es exacta porque yo no he cogido tantos decimales. Pero bueno, lo interesante es ir viendo cómo modificamos. ¿Veis? Ahora el LED está apagado. ¿Por qué? Porque yo he dicho que no voy a encender el LED hasta que la temperatura sea superior a 35, ¿vale? Vamos a subir la temperatura, ¿veis? 43 grados. En este caso, coge el valor, me marca 41,20, ya tengo el LED encendido y veis cómo van cambiando estos valores. Esto, si queréis ver los valores más despacio, lo único que tenéis que hacer es estos delays de aquí, que teníamos también en Arduino Blocks. Si en lugar de ponerle un delay de 500, le ponemos un delay de 1000, por ejemplo, de un segundo, podremos ver mejor cómo va haciendo los valores. Entonces, mirad, el primer valor es 190, el 190 es lo que está detectando el sensor. Como ya os he dicho, esos son los milivoltios por grado que está detectando. Cada grado que él está tomando son 10 milivoltios. Entonces,
¿Qué es lo que hago? Multiplicar por el valor de 5 partido 1024 y me da un valor. Luego lo multiplico por 100 para obtener los voltios y luego le resto 50 para definitivamente tener la lectura en grados centígrados, ¿vale? Entonces, veis, así podemos simular, por ejemplo, vamos a bajar la temperatura, en este caso, bajamos la temperatura negativa a menos 15 grados, ¿vale? ¿Por qué le he restado 50? Porque recordar que el fabricante nos indicaba que mi escala del TMP36 era, en este caso no me deja bajar más, ¿vale? Pero es de menos 50 a 125, entonces tenía que restarle los 50 para poder hacer bien el cálculo en grados. Entonces vemos cómo, pues bueno, podemos subir y bajar, por ejemplo, pues vamos a darle 37 grados, ¿vale? En el momento en que se estabiliza, tenemos la temperatura 35,44, vemos que es un valor muy aproximado al que nos está marcando el deslizador y pues bueno, tenemos esto, por ejemplo, podría ser un sistema domótico muy sencillo para poder controlar, pues no sé, el encendido de la calefacción, ¿vale? Según la temperatura que esté marcando, pues el LED sería un calefactor, puedo encender o apagar. Y bien, pues con esto vemos que no tenemos el DHT11, pero nos permite realizar una simulación con el sensor que al final pues es un poco lo que nos interesa, es poder simular lo que estamos montando, ¿vale? ¿Veis? Como en cuanto bajo la temperatura de 30, cualquier temperatura, pues el LED se apaga, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco el tutorial sobre el sensor de temperatura, el TMP36, ¿vale?